Hechos de los Apóstoles, como aparece en la pantalla, capítulo 5, comenzando desde el versículo 33. Vamos a esperar un momentito que todo el mundo llegue al texto. Hechos 5, 33. Y comienza el texto bíblico diciendo así: cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres, y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues, saliendo de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Lo que hemos leído, hermanos, es una parte de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Podéis sentaros. La historia es interesantísima. Y el título de este mensaje, sí quisiera que me atendierais. Sé que el pastor me ha dicho que tengo un tiempo limitado y tengo un sermón o un estudio bíblico o una lectio divina, o como he dicho, una meditación para 2 horas. Estoy estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles para los alumnos del curso bíblico de los martes, para preparar la asignatura Hechos de los Apóstoles, y estoy disfrutando muchísimo de esta parte. El texto que acabamos de leer podría ser: ¿luchando yo contra Dios? Si alguien te preguntara o te dijera: oye, ¿estás luchando contra Dios? Todos vosotros y yo diríamos: no. En todo caso, yo soy de su equipo. Yo no voy a luchar contra Dios, yo estoy a favor de Dios y peleando con Él la buena batalla. Y además hay muchas canciones que lo dicen. Y dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Tengo miedo, hermanos, yo tengo miedo de no darme cuenta. Y quizás en algún momento de mi vida estar peleando contra los planes de Dios. Es muy fácil creer que está uno en la verdad, y en realidad ser mi verdad y no la verdad del Señor. Lo que diríamos estar buenamente confundido, estar muy buenamente confundido. El texto que hemos leído nos hace pensar realmente quién de nosotros quiere luchar contra Dios. En todo caso, vuelvo a repetir, luchar a su lado, pero es muy fácil confundirse. Y hermanos y hermanas, todos tenemos un problema. Y es que nos creemos que tenemos la razón. Todo el mundo cree que tiene la razón. Todo el mundo piensa que tiene la razón. Incluso argumenta. Incluso pone a Dios de su lado. Y digo todo el mundo porque me incluyo. Y estoy tratando de hacer una radiografía. La historia del suceso.
religiosos, celosos, muy buenos. Yo quisiera ser un poco más fariseo, aunque dicen que los evangélicos somos más fariseos que celotes, por supuesto. Estos fariseos creían que eran los guardianes de la ley de Dios, de la tradición judía y de la cultura. Así que, hermanos, el texto que acabamos de leer, aunque nosotros estamos del lado de los apóstoles, tenemos que reconocer que los que estaban defendiendo la tradición judía también creían que estaban agradando a Dios. Es más, se lo tomaban muy en serio. Defendían la tradición judeocristiana, ya en este caso judía primero, la defendían porque ellos eran los guardianes, los custodios de la palabra de Dios, de la tradición, del templo, de los sacrificios, el pueblo escogido por Dios. Bien, se enfrentan a algo que les descoloca, les asusta y se sienten obligados a pararlo. Se sienten obligados a parar aquella movida que se estaba organizando. Un apóstol ora por una persona en la puerta del templo y entra andando. 3.000 se convierten el día de Pentecostés, 5.000. Empieza a haber cosas extraordinarias que descolocan. Porque siempre que Dios se mueve, te descoloca. Porque si no te descoloca, no se está moviendo. Si no te crea inseguridad e intranquilidad, no está pasando nada. Lo que sigue pasando, ellos creen que hay que pararlo. Ellos lo creen. ¿Os suena algo esto? ¿Os suena algo esto? A mí sí, desde que me convertí. Yo siempre estaba en el grupo de los apóstoles, caramba. Mi familia, mi madre, el cura de mi pueblo, eran los otros, los que querían parar la obra de Dios. Qué pena. ¿Quién es el guardián de Israel que no duerme ni reposa? Jesús. Dice en el Salmo 121, tu guardián no duerme ni reposa. ¿Por qué creían ellos que el Señor necesitaba ayuda y defensa? Hermanos, ¿quiénes son los malos en esta historia? Los fariseos. ¿Quiénes son los buenos? Los apóstoles. ¿Pero a quién usa Dios para resolver el problema? A uno del equipo de los malos. Alabado sea Dios, hubiera dicho yo. Yo hubiera dicho alabado sea Dios. Decimos poco, aleluya. Yo creo que nada más que lo decimos dos. Alguien me preguntó un día, ¿por qué dices tanto aleluya? Digo, desde que me convertí, en el culto había que decir aleluya, 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 digo yo. ¿Quiénes son los malos? Los fariseos. ¿Quiénes son los buenos? Los discípulos y los apóstoles. ¿A quién usa Dios para resolver este conflicto? A uno del equipo de los malos. Lo he dicho con toda la intención. He llamado a unos malos y a otros buenos con toda la intención, porque yo permanentemente tengo en mi cabeza lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Y creo que Dios no trabaja en los mismos parámetros que yo. Hasta la Biblia dice que hizo al malo para el día malo. El medio que Dios usa está en el equipo de los malos. Un tal Gamaliel. Y el tal Gamaliel es maestro de la ley, ha sido formador del apóstol Pablo, o en ese momento está siendo todavía formador bíblico, formador teológico, formador en Sagradas Escrituras del apóstol Pablo, como dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3, dice la Biblia, atención, es un hombre respetado, y yo diría con razón. Respetado. Y yo diría que este tal Gamaliel era respetado con razón. Era un hombre, vamos a decirlo todo, aunque está en el equipo de los malos. Está en el equipo de los malos, pero es un conocedor de la palabra. Es un conocedor de la palabra, pero conocedor. Y una cosa que me importa mucho, observador.
la observación que él hace en el texto que hemos leído es perfecta. Dice, un tal Teudas, un tal Judas, y hace un recorrido histórico, y él, para presentar una parte de tranquilidad, y probablemente era un hombre muy temeroso de Dios, probablemente por eso era respetado, incluso por Pablo, que lo menciona, y lo menciona en su defensa, formado a los pies de Gamaliel. Este hombre era observador y trata de decirles una frase: hermanos, a ver si vamos a estar luchando contra Dios. Él, que está en el equipo de los que tienen la razón, dice, a ver si vamos a estar luchando contra Dios, vamos a dejarlo, porque lo que no es de Dios se cae, pero lo que es de Dios no hay quien lo pare. Y hermanos, yo no sé cuántos de nosotros estamos plenamente convencidos de eso, o nos ponemos en el equipo de los malos algunas veces para defender nuestras posturas, nuestro celo, nuestra visión de las cosas, en lugar de ser creyentes como Gamaliel. Como Gamaliel. Lo de la lucha contra Dios o con Dios es algo que se ve mucho en la Biblia. Mirad, Jacob, Génesis capítulo 32, versículo 28. Ahí viene la escritura que dice... Vamos a tener que buscar un poco de agua. Gracias, Juan. Jacob ha peleado con Dios y le ha vencido, dice la escritura. Increíble, ¿verdad? Pero ha peleado con Dios y le ha vencido. Un caso más es Josué. En el capítulo 6, versículo 13, dice que se le aparece un varón. Y cuando ve ese varón, dice, ¿eres de los nuestros o estás en contra de nosotros? Porque Josué iba decidido a desenvainar la espada. Con eso llamo a Josué, porque sabéis que los jóvenes han venido toda la noche con el pastor Juan Luis de viaje y les he dicho que les llamo si se duermen. No es el caso. Muy bien, muy bien. Como digo, Josué desenvaina la espada y tiene que volver a envainarla y arrodillarse, porque descubre quién es el que tiene delante. El apóstol Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, muchas gracias, Juan, perdón. El apóstol Pedro, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, versículo 14, tiene una gran lucha. En este caso es una lucha mental entre que Dios le está diciendo que coma algo que él no quiere comer. Y es una lucha, pero una lucha, porque contra Dios o con Dios uno siempre está en lucha. Y en Hechos capítulo 11, cuando tiene que justificar su visita a casa de Cornelio, un gentil, que han empezado todos a hablar en nuevas lenguas y que se ha manifestado el poder de Dios mientras él hablaba, tiene que decir y justificar ante los judíos, no fuera yo hallado estorbando a Dios, no iba a ser yo quien estorbara a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 17. Pablo mismo tiene una gran lucha para convertirse. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 4 al 6, podéis comprobar que el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y él tiene que contestar, ¿y quién eres? Y nuestro Señor, en el huerto de los olivos, también tuvo una lucha entre tomar el cáliz o no tomarlo, entre tomarlo y no tomarlo. Él estuvo en una lucha y dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Yo doy gracias a Dios que está ese texto ahí para mí, porque en algunos momentos yo no quiero tomar algunas copas, por buenas que sean. Si es posible, pase de mí esta hora, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Tratar de vivir como cristianos es una gran batalla, hermanos. No solo con mi carne o con el diablo, sino con Dios mismo. Lucharemos con Dios, con el diablo, con la carne
y con más gente que vamos a decir a continuación. ¿En qué áreas o circunstancias de tu vida estás luchando o no te das cuenta y puedes estar luchando contra Dios? Alguien se preguntaría, ¿puedo yo luchar contra Dios y a la vez creerme que le estoy sirviendo? Sí, hermanos, sí, es una realidad. Muchas veces creemos que estamos sirviendo a Dios y a quien nos estamos sirviendo es a nosotros mismos. Nadie dice aleluya, nadie dice amén, porque nadie queremos reconocer que nos pasa, pero nos pasa a todos. El sitio donde menos debemos ser hipócritas es precisamente aquí. La lucha del hombre por entender a Dios no es un asunto menor. Tratar de entender a Dios no es un asunto menor. Dice la Escritura, no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Pues entonces, ¿contra quién luchamos? Dice el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No, yo no creo en los sacrificios personales. Pues si no crees en los sacrificios personales, te has equivocado de servicio. El apóstol Pablo no es nadie, para decir, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, termine yo siendo descalificado. ¿Luchas entre hermanos? Pues no voy a hablar de las nuestras, voy a hablar de las bíblicas. Pablo y Bernabé discuten de tal manera que se tienen que separar. Yo hubiera dicho también aleluya. Por lo menos la historia se repite. Nada menos que San Pablo y San Bernabé. Por San Bernabé la simiente se ve. Eso decían en mi casa. No sé ni cuándo es ahora, pero bueno, sé que se ve la simiente. Bueno, Pablo y Bernabé, pero Pedro y Pablo, sí, dice Pablo, le tuve que reconvenir a Pedro porque era un hipócrita, que cuando había judíos delante no comía con los gentiles. Así que discutieron también. Y entre los gentiles y los judíos, hermanos. Y por último, mi versículo preferido en todo este año. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 5. El otro día tenía que hablar con el juez de vigilancia penitenciaria por un asunto de unos permisos, de muchachos que salen con nueva vida de permiso, y el oficial del juzgado, que se llama como mi hermano, es un muchacho muy, muy hablado y le gusta mucho el arte, la cultura, menos la fe, todo. Pero yo aprovecho y meto alguna cuñita de vez en cuando y me empezó a decir, ¿está mal el mundo? Digo, sí. Digo, fíjate, está tan mal el mundo que la gente, tenemos que decir como el apóstol Pablo, de dentro, temores, y de fuera, conflictos. Ese es mi versículo. Tengo temores dentro y tengo conflictos fuera. Soy el único. Alabado sea Dios. Aleluya. Eso digo yo. Eso digo yo, hermanos, que me estoy quedando afónico de gritar. De dentro temores. Claro. Y de fuera conflictos. Pues claro. Pues claro. Pues claro. Luchas por entender la vida, ¿verdad? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Pero por qué a mí me permites pasar esto? Yo ahora cuando entremos en materia fuerte sobre los discípulos, ¿pero por qué ellos estaban contentos en vez de estar rabiosos? ¿Pero por qué ellos yo no lo entiendo. Mira que he hecho lectio divina, he hecho oración, meditación, conservación y contemplación. He hecho todo sobre el versículo y no veo nada. Estaban contentos de haber sufrido por el nombre de Jesús. Aleluya, menos mal. Yo estoy tratando de entender el texto bíblico que hemos leído y voy a hacer una exposición desde mi corazón en 3 puntos rápidos. Número 1, el enfado. En el versículo 33 hemos leído que estaban enfadadísimos. Los fariseos estaban enfadadísimos
de la actitud que tenían los apóstoles de no callar. Eso sí, habéis visto ahora cuando hacen detenciones, la policía tiene que hacer a veces detenciones de personas que se manifiestan. Tenemos varios hermanos policías que están entre esa gente que tiene que detener a los manifestantes que son violentos. He estado con ellos en Antequera la semana pasada y uno de ellos es uno de los jefes de los geos. Se llama Juanma, Nombela, y le he tenido que decir: sin enfadarse, sin enfadarse, hacer lo que sea justo. Qué difícil es eso, qué difícil. Señor, gracias que no soy policía, de los que tienen que defender, ni juez, ni soy, en fin. El enfado de los defensores de la ley frente a la actitud de los apóstoles. Los unos, los fariseos, profundamente ofendidos. Los otros trataban de ser coherentes con sus convicciones y para nada ofendidos de cómo eran tratados. Unos ofendidos y los otros que estaban siendo maltratados no se ofendían. Bien, hay que revisar nuestras actitudes frente a las contrariedades. Esta sería la primera cosa que yo me planteo. Una de las cosas que más he estudiado durante este año es mi actitud frente a todo. Mi actitud frente a mis hijos. Mi actitud frente a mi mujer. Mi actitud frente a los pastores de los que soy pastor. Mi actitud ante los que no me pagan. Mi actitud ante los... Mi actitud. ¿Cómo debe de ser mi actitud? No nos vamos a engañar, tenemos que ser cristianos 24 horas al día. Bien, muy bien, muy bien. Hay que revisar nuestras actitudes frente a las contrariedades. No te olvides. Revisa tus actitudes. No te engañes en el estar en el equipo de los malos ni en el equipo de los buenos. Gamaliel estaba en el equipo de los malos, pero tenía una actitud correcta. No estoy diciendo que los buenos no la tenían. Hay que revisar las cosas que pasan, sin obcecarse, sin cerrarse. Estaban sucediendo cosas extraordinarias que escapaban de su control. Gamaliel observa la historia y dice: lo que Dios quiere no hay quien lo pare. Y hay una reflexión que tranquiliza a los enfadados. Y yo pregunto, ¿dónde están hoy día en esta iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en esta sociedad, frente a la crisis que estamos viviendo, frente a lo que nos toca vivir? Un pastor me decía: la gente está contestataria porque la sociedad está contestataria. Todo el mundo protesta, claro que sí, pero un momento, stop, hay que parar. ¿Dónde están los gamalieles y las gamalielas que ayudan a la gente a confiar en Dios? Este hombre lo único que dijo es: un momento, hermanos, tened mucho cuidado, a ver si nos estamos metiendo en un lío, aunque no lo podamos controlar. ¿Quién está moviendo esto? Él no creía en el Señor Jesús. No creía en el Señor Jesús, pero temía a Dios. Esta semana pasada, la anterior, antes de irme a Antequera, una amiga, que es directora de política del gobierno, tenía un conflicto con 7 de sus empleados. Y me llamó un poco angustiada. Julio, ¿puedes venir a verme? ¿Tomamos un café? Digo, no, café no, tomamos tila. Tú y yo una tila cada uno y una valeriana. Estaba la directora, la técnico, jefe, y estaban como yo me vi. El Señor me permitió ver que entre las 3 sillas, yo en la silla donde no estoy casi nunca, la de observador. Casi nunca estoy en esa, hombre.
Y las vi a ellas, una en el mío y otra en el otro mío. O sea, y lo único que le dije es, tranquila. ¿Cuánto tiempo queda para esto? 2 meses. Pues tranquila. ¿Tranquila? Digo, tranquilo se murió. De lo tranquilo que se quedó. Tranquilo. Y cuando terminamos la conversación me dijo, bueno, ella me llama Pater. Pater, por culpa de Juanma, eso nombre me lo puso Juanma. Está bien, está bien. Pater, hay una cosa clara. Eso que has dicho me da tranquilidad. Y lo voy a hacer. ¿Dónde están los gamalieles que necesita nuestra sociedad hoy día? ¿Dónde están los hombres y mujeres temerosas de Dios que le dicen a la gente, tranquilo, a ver si Dios está detrás de todo esto, aunque no lo podamos controlar? ¿Dónde están? En segundo lugar, me sorprende en el texto que hemos leído que Gamaliel reconoce que Dios es soberano. Dios es soberano, hermanos. Cuando yo era pequeño decían que soberano es cosa de hombres, pero era una marca de coñac. Así que un poco de lío, porque entre case su ropa con persil, es el colacao, desayuno y merienda, y soberano es cosa de hombre. Se me olvidó que la palabra soberano es una palabra muy complicada. El pastor Cristóbal Contreras hace como 14 años en una convención nos predicó de que Dios era déspota. Y claro, todos hacíamos, este está loco. Claro, él es un estudioso de las palabras. Y cuando dice que Dios, cuando nos decía que Dios es déspota, no es el déspota que estamos acostumbrados a entender y poner esa palabra mala, sino que gobierna despóticamente el mundo. Lo estoy poniendo peor, ¿verdad? Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios es soberano. Y soberano es cosa de hombres, pero no es coñac. Entender que Dios es soberano es una cosa que, como lo hayas entendido, me entiendes. Si no lo has entendido, no me entiendes. Es la verdad. Hay cosas que no se pueden explicar. Es que hay cosas que no se pueden explicar. Cuando yo estoy tratando de deciros que hay un gran conflicto entre mis razonamientos y lo que Dios hace, ¿me entendéis, verdad? Pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios no mete la mano? ¿Pero por qué Dios no actúa? ¿Pero por qué Dios no quita y pone y saca y mete? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis razonamientos, ¿cómo Dios permite tanta miseria? ¿Cómo Dios permite tanta injusticia? ¿A qué os suena todo eso? No, ya nosotros no hablamos así, pero lo pensamos. No lo decimos. Y no tenemos respuestas para decir, pero ¿por qué Dios se lleva a los buenos y deja a los malos? No tenemos respuesta. No tenemos respuesta. No tenemos respuesta. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice que tenemos que llevar cautivos, presos, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos. ¿Sabes cómo va la gente presa? Mi mujer tiene algunos, yo siempre digo clientes, por los enfermos. Siempre digo de broma, clientes, pacientes, que llegan esposados con 2 policías o 2 guardias civiles. Salen de la cárcel al hospital y van esposados. Y algunos de ellos, mientras el médico les pregunta, están delante los guardias, porque tienen miedo que salten por una ventana, porque están obligados ahí. No van voluntariamente, van al médico porque es un derecho, pero les llevan cautivos. Llevar cautivos todo pensamiento a obedecer a Cristo es eso, a la fuerza. Nuestra sociedad no cree en la fuerza. Nuestra sociedad está cargada de razones.
las generaciones anteriores cristianas sabían lo que era la renuncia, sabían lo que era la negación, sabían lo que era una palabra que no voy a decir. No es mala, pero seguramente no será comprendida. Obedecer, someterse, ajustarse, negarse, renunciar, son palabras que no encajan en el vocabulario de nuestra juventud hoy día. Y le estamos haciendo un flaco favor. Es bueno que oigan renuncio, me rindo. Deberíamos de cantar más esas canciones, yo me rindo a Él. Deberían de oír las palabras porque sé que Dios es soberano, porque Dios está por encima de todo, porque mi vida está en sus manos. Hay cosas que nos perturban, pero hay verdades que nos dan confianza y paz. Trascendentemente, espiritualmente, Dios está en su trono. No es por mí, es por Él que Él hace todas las cosas. Proverbios capítulo 21, versículo 30. Este sí le vamos a leer. Dice, mi versión es un poco original, es la Biblia de las Américas, y dice, no vale sabiduría ni entendimiento ni consejo frente al Señor. No vale nada frente a Dios. Ni sabiduría, ni entendimiento, ni consejo. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. ¿Quién ha entendido que Dios es soberano? Yo no tengo tiempo para contar historias, pero siempre, esta sí la voy a contar. Yo recuerdo el día que yo no sabía que iba a conocer a José Gallardo aquel día. No sabía que lo iba a conocer, a José Gallardo, en Santo Tis. No sabía. Habían organizado un retiro y la tarde anterior no teníamos posibilidad de ir. Yo tendría 16 años. Mi gran amiga Monse, la esposa de alguien, no voy a decir más gente, porque ya estoy, ¿cómo se llama esto? Descubrir información protegida. ¿Cómo se llama eso que está ahora de moda? Protección de datos, que se me olvidan los datos. Bueno, una gran amiga mía y yo que nos pasábamos por el río Rey de Cabezón paseando cuando lo asfaltaron y nos paseábamos leyendo la Biblia y orando y tal y cual. A la mañana yo me acosté convencido que iba a ir al retiro. Mi madre había dicho en todo momento que yo no iba. No iba. Y esa mañana me desperté diciendo, oye tú, ¿no ibas a esa reunión de brazos caídos? Mi madre, como estábamos con los brazos, decía que eran brazos caídos. ¿No ibas a esa reunión de brazos caídos? Pues venga, levántate, coge ahí y te deja unas perras. Unas perras, un poco de dinero. Antes se decían perras, para los que conocieron las perras gordas, las perras chicas. Hermano, yo fui a la estación que me salía. Yo iba saltando por la vía, claro, no fui por el camino, fui por la vía. De la alegría, y cuando llegué dije, Monse, ¿qué? Me ha dejado mi madre. Y dice, a mí no. Digo, ¿ah? ¿Y qué haces aquí? Y dice, yo voy. Digo, y yo me desangelé porque dije, si Dios quiere que vayamos, a Estación La Portillera se cierra. Es decir, hay autorización. Pero en mi vida, en muchos momentos, yo he creído que Dios es soberano y en otros no. En los que no he creído, lo he pagado caro. Algún día os contaré alguno. Al escuchar esto, en muchos casos, no nos suena. Otras veces, el decir Dios es soberano te está tocando profundamente, ¿verdad? No te están quitando los problemas, no se te están quitando los problemas, pero sabes que Dios es soberano, que está por encima de todo, y eso te toca profundamente. Estate atento, es mucho más que leer la palabra. Dios es soberano, escucha al Señor. Escucha al Señor que te habla. Esta mañana cuando yo abrí la Biblia y tenía tantas dudas si compartir esto o no, porque como me lo he pasado tan bien estudiando, lo digo, igual es una cosa mía, no es para estos hermanos que quiero tanto. Será para los del domingo que viene en Maliaño.
Y estaba pensándolo, y cuando abrí la Biblia y leí el texto dije, sentí que Dios me decía, tranquilo, Julio, tira para adelante. Y por último, hermanos, ¿dónde está mi sitio? En el texto que hemos leído hemos hablado de la rabia de los malos, de la actitud de Gamaliel y de los discípulos, pero en el punto tercero, ¿dónde está mi sitio? Los apóstoles se mantienen en su posición y yo diría, hermanos, con azote y todo. Yo he conocido a cristianos evangélicos en España que les han cerrado la capilla con un camión de piedras. Mientras estaban en el culto de por la tarde, en Matallana, en León, estaban congregados y alabando a Dios y alguien descargó un camión de piedras en la puerta de la iglesia que solo tenía esa salida. Había personas mayores, ancianos, niños, y esta gente, algunos te lo contaban como qué bueno es el Señor que nos probó. Eso es muy bueno, pero no lo habéis oído. Qué bueno es el Señor que nos probó, o qué malos los que nos tiraron las piedras. La misma cosa tiene dos lecturas. Los apóstoles acaban de ser reconvenidos y les dicen, no habléis más de esto. Y de paso, una propinilla. Una propina. Y el texto que hemos leído dice que ellos se sentían gozosos, no contentos, gozosos de haber sufrido por el nombre de Jesús. Yo, como dicen ahora los chavales, alucino. El otro día le he dicho a una amiga que tiene hijos jovencitos, ¡qué harto! Y me ha dicho, ¡ay! Eso lo dicen mis hijos. Digo, yo es que los míos también. Y voy mejorando mi lenguaje. ¡Qué harto! Harto de vino únicamente. Ellos se sentían gozosos de padecer por el nombre. Hermano, ¿de qué te sientes tú gozoso? ¿De que no te falta nada? ¿De que tienes trabajo? ¿De que tienes una familia que está bien? ¿De eso te sientes gozoso? Te garantizo que no hay nada seguro. Gozosos de ser parte de un pueblo escogido. El gozo nuestro no debería de estar en las cosas que para nosotros son caducas, sino de que somos una gente que, siendo como somos, Dios nos ha escogido. Y nos va a hacer pasar por cosas que todo va a conducir a su gloria, por supuesto, y todo va a conducir a nuestra purificación. Nos gusta hablar de purifícame, santifícame, pero santifícame harto. ¿Qué me merezco? ¿Qué te mereces? Nada. ¿Cómo dijo aquel hombre que Jesús quería ir a su casa a sanar a su criado? Señor, yo no soy digno de que vengas debajo de mi techo. ¿Tú te crees que eres digno de algo? Esta gente se sentía digna de haber sufrido. Se sentían gozosos de que los hubieran escogido para padecer por el nombre de Jesús. No encaja para nada en nuestros parámetros. No encaja para nada en nuestros parámetros. ¿Qué me merezco? Si me han escogido, solo me toca dar gracias. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 21. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Examinarlo todo.
examinarlo todo. Porque haz como Gamaliel, mira que aquello se cayó, mira que los otros se marcharon, mira, a ver, Dios ha hecho su obra siempre, no te ha necesitado, no te necesita, pero que no te encuentren luchando contra Dios. No te necesita, no me necesita, no me necesita, no me necesita. Quiero que te quedes con esa frase, no me necesita. A mí no me necesita. Me ha escogido, pero no me necesita. No lo quiero arreglar, no me necesita, pero me ama. No me necesita. Porque lo de me ama me gusta mucho. No me necesita. Pero no quiere que yo pelee contra él. Que me deje llevar por la corriente. Como dice la vieja canción, en el río de tu espíritu, mi carga dejo atrás. Vamos a mirar la última pantalla toda de seguido. Para recordar, número 1, ¿estaré luchando contra Dios? Esta es la frase con la que te tienes que estar meditando esta semana. ¿Estaré luchando contra Dios? Número 2, Dios es soberano. Pase lo que pase, Él es soberano. Y no nos trata como merecen nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Y 3, mi actitud frente a las circunstancias, ¿cuál será? ¿Cuál será mi actitud frente a las circunstancias? Me gustaría que pensarais en esto. Mi sitio escogido por Dios, ¿cuál es? No me necesita, pero me ha escogido. No me necesita. Él no necesita a nadie, pero nos ha escogido. El mérito es suyo. ¿Estarás luchando contra Dios en tu casa? ¿Estarás luchando contra Dios en la iglesia? ¿Estarás luchando contra Dios en tu trabajo? ¿Estarás luchando contra Dios? ¿Estarás luchando? En segundo lugar, Dios es soberano. Dios está por encima de todo, por encima de todo. Mi actitud frente a las circunstancias, ¿cuál es? Y por último, mi sitio escogido por Dios es que le sirva. Quiero terminar orando. Estoy en el tiempo justo. Tengo a Felipe con la cabeza sacada por la columna, buscándome, porque sabe que me enrollo. Muchas gracias, Felipe. Hermanos, ¿estás luchando? Deja las armas. No te engañes, no te engañes. Luchar enfurece y enfada. Y terminas queriendo matar. Versículo 33. Estaban profundamente ofendidos, que querían matarlos. No pelees, no pelees. No sirve para nada pelear, porque Dios es soberano. Y a ti te ha escogido para algo. Y dentro de eso quiere que tengas una actitud como la suya. No puedes cambiar el corazón de nadie, ni de la persona que más quieres. No puedes cambiarlo, no puedes cambiarlo. Deja a Dios ser Dios. Mientras tú descansas en Él. No puedes. No he podido cambiar cosas que hubieran, pero es que ahora pienso todo lo que me quisieron cambiar a mí, en mi propia casa, y no pudieron cambiarme. Pero Dios ha tratado conmigo. Y espero que todavía le quedan algunos añitos, los que Él quiera, pero oremos. Mientras estás en esa actitud, con tus ojos cerrados, sin pensar en quién tienes a la izquierda y a la derecha, dile a Dios con tus labios: tú eres soberano. Tú eres soberano, Señor. Estás en el trono y yo quiero tener una actitud correcta frente a ti, frente a mis problemas, frente a mis pecados y a mis miedos, una actitud correcta, Señor. Oh Dios, te entrego mi sitio porque me lo has dado tú.
¿Quién soy yo para defender mi sitio? ¿Quién tiene que defenderme sino tú? Tú eres mi defensor. Mi guardián no duerme ni reposa. Quiero estar en la onda de tu espíritu, en la onda de tu espíritu. Y Señor, descanso en tu paz, recibo por fe, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya, aleluya. Señor, ilumina nuestros ojos por medio de tu luz y tu verdad. Que este sermón tenga efectos reales y el próximo domingo, cuando nos veamos, podamos compartir de lo que has hecho en nuestra vida.